Con el nombre de Dios, el poder matricial absoluto compasivo. Estimados hermanos y hermanas, la paz sea con vosotros, bienvenidos. Ahora pasamos a la prueba definitiva y a la evidencia contundente que demuestra que el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, fue quien escribió el honrado Corán con su honorable mano desde el primer momento de la revelación. Gracias a la revelación, el profeta se transformó en lector, escritor, calígrafo y recitador de la mejor manera que pueda serlo una persona. ¿Cómo relacionamos este tema con los significados de la azora an-Najm, es decir, el astro, que se considera una de las azoras más profundas del honrado Alcorán? Como paso inicial, antes de que el lector verifique las pruebas y las calibre con el contexto de las aleyas, permítame presentarles primero la conclusión. En resumen, podemos afirmar que la azora an-Najm representa la inauguración del proyecto divino de la revelación. Para ser más precisos, la primera revelación que descendió sobre el profeta, la paz sea con él, fue de parte del Señor de la Majestad, y no de Gabriel, la paz sea con él. Me gustaría señalar claramente, existe una opinión mayoritaria, errónea, en las interpretaciones que indican que la Sura An-Najm habla sobre la venida de Gabriel, la paz sea con él, y esta interpretación es incorrecta. Sabemos por los relatos y narraciones que nos han llegado que supuestamente fue Gabriel, la paz sea con él, quien descendió sobre el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en la cueva de Hira. Tenía 600 alas y cubrió todo el espacio entre los horizontes y le pidió que leyera. El profeta respondió: no soy lector, 2 veces, como se menciona en el Sahih Bukhari y otros libros. Sin embargo, me gustaría aclararles a través de la Sura An-Najm que estudiaremos que el primer encuentro fue entre el profeta, la paz sea con él, y Dios, Señor de la Majestad ensalzado sea. Representa el inicio del proyecto de la revelación divina. Primero reflexionemos sobre este contexto en lo dicho por Dios Altísimo en la Sura An-Najm. Dice: juro por la estrella cuando se declina, vuestro compañero no se extravía ni se equivoca y no habla conforme su deseo, sino que es una inspiración que se le revela y se le ha dado a conocer el poseedor de las fuerzas absolutas. Permítanos detenernos un momento en la palabra al-Quwa, es decir, las fuerzas absolutas. Esta palabra aquí es determinada y plural. ¿Es apropiado para describir a Gabriel, la paz sea con él? Gabriel, que visita al profeta, la paz y las bendiciones sean con él, repetidas veces. Simplemente se aparece al profeta en muchas ocasiones y, según relatos, a veces se manifiesta en la forma de Dihya al-Kalbi y otras veces viene en forma de un hombre con vestimentas blancas y cabello negro, según estos relatos que nos han transmitido, evidentemente. En cambio, la idea que encierra la Zora del Astro, de la que hablamos, aborda un tema de suma importancia. Entonces, se considera que la descripción poseedor de las fuerzas absolutas es un término que solo debe aplicarse a Dios, glorificado sea. ¿Por qué? Porque cuando la fuerza se menciona de manera determinada en el Corán, se atribuye a Dios, dice el Altísimo, y entre la gente hay quienes toman a otros aparte de Dios y les aman como solo se ama a Dios, pero los creyentes a quienes más aman es a Dios. Cuando los opresores vean el castigo de Dios, comprenderán que toda fuerza pertenece a Dios y que Dios es de duro castigo. Observemos aquí que toda la fuerza pertenece a Dios. Aquí la fuerza se presenta de manera determinada y por tanto absoluta como un atributo divino de Dios, glorificado sea. Asimismo, en su dicho: en verdad Dios es quien otorga la provisión con abundancia, el poseedor de la fuerza, el firme. Esto aparece en el Corán 51 a 58. Aquí la fuerza es determinada también y se presenta como un atributo singular de Dios, glorificado sea. Por lo tanto, ¿dónde está la lógica lingüística y racional que permite que las fuerzas, que es el plural determinado, en un sentido absoluto de la palabra fuerza, sean unas descripciones de los ángeles? Si la fuerza singular determinada ha sido siempre a lo largo de todo el Corán una atribución a Dios, glorificado sea. Esto representa un error lógico en la interpretación de los textos. No podemos aceptar esta interpretación si consideramos la descripción de Gabriel, la paz sea con él, en otros versículos, en otras aleyas, donde Dios Todopoderoso dice, en la Zora del Takwir, aleya 20, dice: poderoso y distinguido cerca del dueño del trono. Aquí la fuerza es singular e indeterminada y se refiere a Gabriel, mientras que Dios, glorificado sea, es descrito como poseedor de las fuerzas absolutas, subrayando la perfección de su poder y su supremacía absoluta. Entonces, ¿qué enseñó el poseedor de las fuerzas absolutas? Reflexionemos sobre lo que aprendió el profeta en otro versículo. Dice: y te ha enseñado lo que no sabías, el favor que Dios te hizo es inmenso.
En la Sura An-Najm, que comienza con el mayor juramento en el Sagrado Corán, se habla del inicio del establecimiento de la revelación, donde vemos en detalle el comienzo de la revelación que desciende. Dice así: juro por la estrella cuando se declina, vuestro compañero no se extravía ni se equivoca, y no habla conforme su deseo, sino que es una inspiración que se le revela, que se le ha dado a conocer el poseedor de todas las fuerzas absolutas, dueño de una inteligencia absoluta, que se manifestó en el horizonte más elevado. Luego él se acercó hasta estar muy próximo, hasta estar a una distancia de 2 arcos o más cerca. Y él reveló a su siervo lo que le reveló. La intuición no ha mentido en lo que vio. Analicemos ahora la frase, entonces se reveló a su siervo, y planteemos una pregunta importante. ¿Puede considerarse el profeta, la paz sea con él, como un siervo de Gabriel? Si el texto se refiere a la venida de Gabriel, podría malinterpretarse erróneamente que Muhammad es un siervo de Gabriel, pero este es un entendimiento que la razón no puede aceptar. El contexto de los versículos es continuo y el pronombre no cambia nunca. Como dice la ley, hasta estar a una distancia de 2 arcos o más cerca, y él reveló a su siervo lo que reveló. De aquí se aclara que su siervo se refiere a la servidumbre del profeta exclusivamente hacia Dios Todopoderoso y no hacia Gabriel. Francamente, no sé cómo los intérpretes han tratado este problema cuando afirma la ley, entonces reveló a su siervo, cuando claramente indica que el profeta, la paz sea con él, es un siervo de Dios Altísimo, no de Gabriel. Por eso dice en la ley, la intuición no ha mentido en lo que vio. Lo notable y llamativo en la Sura del Najm, el astro, es que la palabra vio, es decir, ra'a, se escribe de manera diferente a cómo se usa en otros lugares del honrado Corán, donde se menciona en otros 11 lugares ra'a de forma diferente. Esta ortografía coránica que encontramos en las 11 ocasiones es diferente porque expresa la visión visual. Encontramos una hamza sobre la línea seguido de un alif de prolongación como indicación de los límites de la visión visual, como en los ejemplos cuando vio una estrella, cuando vio el sol brillante, cuando vio su camisa rasgada por detrás, etc. Sin embargo, en la Sura An-Najm, la palabra vio se escribe con un alif maksura, lo que indica que la visión en este contexto fue extensa y limitada, no fue una visión visual. El versículo refleja que fue una visión del corazón y no visual. Entonces, decimos que el profeta, la paz sea con él, vio a su Señor, pero no fue una visión visual, sino una visión del corazón, mediante percepción espiritual, siendo el corazón el centro de la sensibilidad y el instinto. Más adelante explicaremos cuál es la diferencia entre el corazón y el fu'ad, la intuición. Como dice las aleyas, el instinto no mintió en lo que vio. ¿Acaso le cuestionan por su visión? Alguien podría plantear la pregunta, ¿cómo se interpreta la afirmación de que el Señor de la Majestad se acercó y descendió y estuvo a una distancia de 2 arcos o menos? Como si se describiera una descripción material y sensorial, algo que tenga forma y espacio. Esto no concuerda con la majestad de Dios, exaltado sea. Me gustaría aclarar que estas descripciones podrían considerarse una aproximación para la comprensión y no una descripción literal. El descenso mencionado podría referirse a un cambio en la naturaleza de la visión, y como es sabido, los telescopios, por ejemplo, y los prismáticos cambian nuestra percepción de las distancias, haciendo que lo lejano parezca cercano y lo cercano parezca lejano, siempre desde una perspectiva metafórica y no real, es decir, no material. En efecto, la manera del descenso se ajusta a la esencia de Dios Altísimo, cuya naturaleza desconocemos, pero está claro que el contexto habla del encuentro del profeta, la paz sea con él, con el Señor de la Majestad, Dios ensalzado sea, cuando le ordenó leer y luego el profeta se transformó en lector y escritor. Su orden cuando desea algo es simplemente decirle sé y es. Con esta orden, lee en el nombre de tu Señor a que ha creado. El profeta respondió leyendo en nombre de su Señor que ha creado. En cuanto a la cuestión de no soy lector, que aparece en los hadices, ha sido sacada una invención y ha sido insertada en este tema el honrado Corán cuando se dice lee en el nombre de tu Señor que ha creado. Esto es un mandato divino y este mandato se llevó a cabo de manera directa y ardua entre el profeta, la paz sea con él, y el Señor del Islam. Os dejo bajo la protección y guía de Dios. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.